Bueno, pues muy atentos a lo que suceda en el conflicto en Ucrania, con, por cierto, Rusia ayer tomando por primera vez un pueblo en la región de Dnipropetrovsk. Como bien estaba contando José Luis, siguen los avances por parte de las tropas rusas, mientras la mirada se vuelve a posar en Oriente Medio, con Netanyahu visitando la Casa Blanca. Hoy, por cierto, se espera reuniones con Mike Johnson, con altos funcionarios de Estados Unidos. Y ayer Axios nos sorprendía con una noticia, Cristian, y te quiero preguntar por esto, y es que hablaba de que Israel se prepara para nuevos ataques contra Irán. Estaba buscando el beneplácito de Donald Trump, pero habla de un rearme del programa nuclear iraní, que ya, por cierto, ni siquiera coopera con la Agencia Internacional de Energía Atómica, y estaba, bueno, buscando el consentimiento, el ok de Donald Trump para lanzar nuevos ataques, supuestamente, contra Irán. ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio, Cristian? Sí, me parece que está silenciado, Cristian. A ver, ahora. Perdón, ahí está. Perfecto. Decía que la situación la veo muy inestable a pesar de los esfuerzos de Donald Trump por justamente estabilizar esa región. Yo tengo bastantes expectativas en lo que se refiere al protagonismo de Steve Witkoff en estas negociaciones que Irán muestra buena predisposición, al igual que los Estados Unidos, y que hay que recordar que justamente fue el Estado de Israel el que, contrariamente a las recomendaciones de Donald Trump, de no atacar, de no hacer una acción armada, antes de la última ronda de negociaciones que se iba a dar ese domingo 15, el viernes 13 de junio, hace el ataque que inicia esa guerra de los 12 días. En ese sentido, yo creo que la estabilidad y que no haga nuevamente una ofensiva de este tipo, un ataque como el que hizo Israel contra Irán, iniciando esa guerra, va a depender de la fuerza que pueda demostrar Donald Trump para imponer su política, su geopolítica, en este caso para la región de Medio Oriente, por encima de lo que quiere hacer Netanyahu, que parecería ser que son justamente intereses contrapuestos. Por un lado, Donald Trump quiere llevar una paz adelante que pueda lograr mejorar la situación del comercio, de la economía y de la región en su totalidad. Ha dicho incluso en declaraciones recientes la posibilidad de quitarle sanciones a Irán. Yo creo que hay una buena predisposición, pero ahí ya es más difuso si Netanyahu generando estas guerras, generando estos conflictos, que se sabe también que lo del 7 de octubre de 2023 se podría haber evitado, ya que tenían información de que este ataque de Hamas iba a ser llevado a cabo, y parecería ser que el liderazgo israelí lo dejó suceder. Esto hay que atarlo a la situación judicial de Netanyahu, a los conflictos internos que tiene, y que parecería ser que logra blindar su situación política mediante estas guerras. En este sentido, creo que Donald Trump, en ese famoso tuit donde decía que Netanyahu era prácticamente un héroe nacional y que era una locura estas causas judiciales, y logró con esto que la justicia del Estado hebreo posponga esa convocatoria judicial contra Netanyahu. Yo creo que en cierta medida seguramente que ha sido parte de la moneda de cambio que habrá negociado Donald Trump para moderar la situación y estos ataques de Israel contra Irán. Eh, esta defensa de Netanyahu, que al mismo tiempo la hace Donald Trump, que en su momento retuiteó unas declaraciones de Jeffrey Sachs, que dijo que era son of a bitch, que era un hijo de una mala madre, Netanyahu, que siempre había metido o intentado meter en guerras a Estados Unidos, guerras que le eran ajenas. Entonces, resumiendo, yo creo que si Donald Trump impone su voluntad y su política por encima de estas pretensiones de Netanyahu, seguramente blindando su situación procesal, personal, la del líder hebreo, creo que puede ser que se estabilice la región. Pero al mismo tiempo las aspiraciones de Netanyahu son muy peligrosas y no se lo ve con la voluntad de dar el brazo a torcer, me parece.
Bueno, pues sí, a la espera de lo que decida Netanyahu, también, bueno, de ver hasta dónde llega la presión de Donald Trump. Ayer, por cierto, con Netanyahu, que pedía el premio Nobel para el presidente de Estados Unidos. Emiliano, ¿cómo ves la situación en Oriente Medio y cuánto crees que puede durar este alto el fuego? Pues está complicado porque Netanyahu y todo su gobierno, especialmente el sector más ultraconservador, igual que ocurre con Gaza, que quieren seguir bombardeándola, incluso crear ese campo de concentración en Rafah para 600.000 palestinos, o que algún tercer estado acoja a todo el pueblo palestino que vive en Gaza. Netanyahu está pensando que consiguió la superioridad aérea, que desde el punto de vista militar es un momento clave para tratar de debilitar aún más el régimen de los ayatolas, incluso tratar de provocar una cierta reacción en la sociedad iraní, pero está difícil por el control que tiene la Guardia Revolucionaria. Entonces, me imagino que está con esa tensión. ¿Cuál es la clave de esta iniciativa? Que Trump sea capaz de aguantar la presión que va a ejercer en el Netanyahu directamente en estas conversaciones, de aprovechar el momento para tratar de llevar a cabo otro bombardeo que debilite aún más a Irán, sobre todo si se confirma que efectivamente que los chinos han proporcionado defensas antiaéreas para tratar de recuperar ese control aéreo y que va a poder incluso suministrar aviones al régimen iraní. Ya sabemos también que en el primer bombardeo tampoco es que pidiera la autorización al gobierno estadounidense, sino que directamente bombardeó, notificó a Estados Unidos que iba a hacer la operación y arrastró a la administración Trump a ese bombardeo secundario con los famosos B-2 Spirit y las bombas antibúnkeres, ¿no? Entonces, bueno, veamos cómo evolucionan las conversaciones y esperemos que no se produzca, porque sinceramente creo que Irán está en una disposición de volver a esa mesa negociadora, lo que serían las sextas rondas de negociación, con la parte del primer ministro Pezeshkian muy, digamos, favorable a esas negociaciones con Estados Unidos y, en su caso, con la mediación también de Qatar, en un intento de alcanzar esa paz regional que no desestabilice especialmente los mercados energéticos, que implicaría un segundo bombardeo, además de la guerra que tiene lanzada y que ha vuelto a activar el señor Trump con los famosos aranceles, que afectaría a la economía norteamericana. Entonces, esperemos que aguante el envite del señor Netanyahu, y lo de la propuesta del premio Nobel, creo que Alfred Nobel se estará levantando de la tumba por esta proposición. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a volver a ver a Netanyahu, por cierto, reunido ahora mismo con el vicepresidente de Estados Unidos, es decir, reunido con J.D. Vance. José Luis, quiero saber también tu opinión sobre el premio Nobel para Trump y la situación en Oriente Medio con Israel, que al parecer se está preparando para más ataques contra Irán. Bueno, seguiría un poco la línea del premio Nobel de Obama, o sea que ya era lo que le faltaba al premio Nobel, ¿no? Ya una caída en con un desprestigio ya absoluto, que ya parece que a cualquiera que le den el premio Nobel desprestigian más bien a la persona que por el contrario hasta este momento, bueno, pues parecía todo lo contrario, ¿no? Se sacaba del anonimato a una persona que verdaderamente pues formaba parte de una élite del conocimiento, de unas cualidades súper positivas. En los últimos años casi estamos viendo que algunos premios Nobel parece que están subrayando un poco todo lo contrario, ¿no? Con este tipo ya de designio y de influencias políticas, bueno, pues más o menos casi piden una reivindicación de lo que eran los premios Nobel en su fase fundacional, ¿no? Un poco en este aspecto. Por completar un poco lo que han dicho mis compañeros, lo que se nota claramente también es un poco ese aire, un poco como de moderación del régimen de los ayatolas, claramente muy influido directamente por la dependencia energética que tiene China procedente del Golfo Pérsico y de la República Islámica de Irán, y que a cambio de reforzar, de convertirse en el principal apoyo un poco de su renovación, un poco de su cuerpo aéreo para recuperar la soberanía aérea y de sus antiaéreos, bueno, pues le influye para que no se vaya incrementando un poco ese estado de guerra. También para Netanyahu es el momento dorado, ¿no? Como
como bien se ha dicho, las guerras son las que le están proporcionando una eliminación de todo lo que era su cariz de corrupción y de pérdida que se estaba obteniendo de su calidad como político, ¿no? Que estaba a punto de ser procesado y casi ya el código te estaba diciendo los años de cárcel que tendría que pasar privado de libertad. Y por el contrario, vemos el apoyo que le da Trump, que casi lo quiere convertir en un nuevo David de la historia nacional hebrea, ¿no? Un poco en ese ámbito. Así que Netanyahu claramente solo tiene el camino de la guerra para consolidarse como ese caudillo que ha conseguido poner a Israel con la paz de los vencedores, con la paz de la muerte, ¿no? Un poco en ese aspecto, e intentar influir en Trump para que le arrope y le determine un poco esos resultados. Aquí, como hemos dicho, el equilibrio, el status quo de la región solo puede ser en el mantenimiento que pueda tener Donald Trump de esos impulsos, se puede decir homicidas, que tiene Netanyahu, que le importa pues muy poco los desequilibrios que pueda provocar en el resto un poco de los países y las consecuencias un poco que se pueda tener, ¿no? Después de tener, bueno, pues esa hegemonía, ese liderazgo militar e incluso ese uso de la información. Ahora, por ejemplo, se ha descubierto que casi todos los científicos nucleares iraníes que murieron en la operación son aquellos que fueron visualizados en la interlocución que tuvieron con la Asociación Internacional de Energía Atómica, ¿no? Y precisamente una información que llegó a un país que no pertenece a esa asociación, que es el propio Estado de Israel, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos aquí un poco el uso de la información, el poder que se tiene a través de los servicios de inteligencia y, por tanto, el control que va a tener que hacer cada vez más exhaustivo Donald Trump sobre la figura de Netanyahu y quizá, como bien han dicho mis compañeros, el precio a pagar sea el que, bueno, pues esta persona con todo esto que tiene detrás, pues no pueda acabar en la cárcel y de esa manera, bueno, se pueda pagar el precio de que un culpable pueda vivir en libertad a cambio de mantener pues una paz precaria un poco en la región del Próximo Oriente. Bueno, pues